La estación comercial era ruidosa como siempre. Las naves aterrizaban y partían a cada minuto. Cientos de alienígenas recorrían el mercado, comprando, vendiendo y gritando en distintos idiomas. Nadie se percató de la niña sentada en el suelo hasta que cayó. Pira cayó al suelo con fuerza. Sus cajas de carga cayeron con ella, desparramándose por la pasarela metálica. Un alienígena alto se cernía sobre ella, riendo. Su piel era de color verde oscuro, y su voz era lo suficientemente fuerte como para que la oyera todo el mercado. Fenari, ten cuidado por donde caminas, dijo. O mejor aún, no camines. De todos modos, los de tu especie están mejor en tierra firme. La multitud que los rodeaba también se reía. Algunos simplemente observaban sin decir nada. Nadie la ayudó a recoger las cajas. Pira no lloró. Hacía mucho tiempo que había dejado de llorar. Simplemente bajó la mirada y comenzó a recoger su cargamento, pieza por pieza, mientras los alienígenas a su alrededor seguían riendo. Esto sucedía a diario. Vira era Fenari, y todos en la galaxia sabían lo que eso significaba. Los Fenari no tenían garras, ni dientes afilados, ni fuerza. No podían luchar, no podían defenderse. Otras especies los llamaban los blandos o la raza débil. Algunas especies ni siquiera los consideraban iguales. Eran objeto de burlas, maltratados e ignorados por la ley galáctica. Pira trabajaba en los muelles de carga, cargando cajas pesadas por un sueldo muy bajo. Era un trabajo duro, pero nadie más contrataría a una Fenari para algo mejor. Algunos días, otros trabajadores le robaban sus créditos y la culpaban del error. Seguridad nunca la escuchaba cuando se quejaba. Los Fenari no importan, decían siempre. Sigue tu camino. Hoy no fue diferente, hasta que lo fue. Cuando Vira recogió la última caja, el alienígena verde la agarró del brazo. Su agarre era fuerte y doloroso. Te dije que tuvieras cuidado por donde caminabas, gruñó, acercándola más. Quizás debería darte una lección. La multitud guardó silencio, observando. Nadie se movió para ayudar. Entonces, una voz provino de un rincón del mercado. Tranquila, sencilla, pero de alguna manera se oyó por encima del ruido. Déjala ir. Todos se giraron. Un hombre estaba sentado solo en una mesita junto a la pared. Había estado allí todo el tiempo, bebiendo algo de una taza de metal, observándolo todo en silencio. Nadie se había fijado en él antes. Ahora, todos lo hacían. Era humano. Los humanos eran escasos en esta parte de la galaxia. Una especie nueva en la comunidad global. Aún no gozaban de plena confianza, ni se les comprendía del todo. Algunas especies los consideraban primitivos. Otras decían que eran peligrosos, aunque nadie sabía con exactitud por qué. El alienígena verde rió, sin soltar el brazo de Vira. Esto no te incumbe, humana. Vuelve a tu bebida. El hombre se puso de pie lentamente. No era alto, no parecía fuerte, pero algo en su forma de moverse hizo que la multitud guardara silencio. Caminó hacia adelante, paso a paso, tranquilo y firme, como si nada en el mundo pudiera detenerlo. Dije, repitió el hombre con voz aún tranquila, que la dejara ir. Por un instante, nadie se movió. El alienígena verde miró al humano con incertidumbre. Algo en sus ojos lo ponía nervioso, aunque no podía explicar por qué. Entonces, todo sucedió muy rápido. El hombre avanzó y, con un movimiento rápido, el alienígena soltó el brazo de Vira. El alienígena retrocedió tambaleándose, aturdido, sujetándose la muñeca con dolor. Ni siquiera había visto moverse al humano. El mercado estaba en silencio. Ya nadie reía. Vira se quedó paralizada, mirando fijamente al desconocido. Su corazón latía con fuerza. Nadie la había defendido jamás, ni una sola vez en toda su vida. El hombre la miró con rostro sereno, casi apacible. ¿Estás herida?, preguntó simplemente. Vira no podía hablar, solo negó con la cabeza. El hombre se volvió hacia el alienígena verde, que aún lo sujetaba de la muñeca.
demasiado asustado para decir nada. «Vete», dijo el hombre en voz baja. «Ahora». El extraterrestre no discutió. Se dio la vuelta y desapareció entre la multitud. Y poco a poco, el mercado volvió a animarse, aunque todos seguían mirando al humano que estaba cerca de la chica. Vira lo miró confundida. «¿Por qué me ayudaste?», preguntó en voz baja. «Nadie ayuda a Fenari». El hombre la miró por un instante y luego dijo algo que ella jamás olvidaría. «De donde yo vengo», dijo. «No nos quedamos de brazos cruzados mirando». Luego se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo entre la multitud, dejando a Vira allí de pie, mirándolo fijamente, preguntándose quién era realmente ese ser humano. Vira no volvió al trabajo ese día. Se quedó parada en el mismo sitio durante un buen rato, mirando fijamente el lugar donde el humano había desaparecido entre la multitud. Le seguía doliendo el brazo donde el alienígena la había agarrado, pero apenas lo sentía. Su mente estaba en otro lugar. Nadie la había ayudado antes. Ni una sola vez. Ni en los 23 años que llevaba viviendo en esta estación. Había aprendido pronto que los Fenari luchaban solos, o que simplemente no luchaban. Entonces, ¿por qué intervenía ese desconocido? No la conocía. No ganaba nada ayudándola, no tenía sentido. Ya. Recogió sus cajas y caminó de regreso hacia los muelles de carga, pero sus pasos eran más lentos de lo habitual. A cada pocos pasos, miraba por encima del hombro, esperando volver a ver al humano. No lo vio. Esa noche Vira no podía dejar de pensar en él. Se sentó en su pequeña habitación, cerca de los niveles inferiores de la estación, mirando al techo. Pensó en sus ojos. No reflejaban ira. No reflejaban orgullo, como la mayoría de la gente que alardea de su fuerza. Simplemente eran serenos, firmes, como si ya supiera de lo que era capaz y no necesitara demostrárselo a nadie. A la mañana siguiente, Vira volvió al trabajo como de costumbre. Pero algo había cambiado. El alienígena verde que la había agarrado no se le acercó de nuevo. De hecho, la evitaba por completo, tomando un camino diferente por el mercado para mantenerse alejado. La noticia ya se había extendido por toda la estación. Un humano había detenido a un alienígena mucho más grande sin apenas esfuerzo. Nadie lo había visto luchar así antes. Algunos decían que debía de ser un soldado. Otros susurraban que los humanos eran más peligrosos de lo que nadie creía, y que la galaxia aún desconocía toda la verdad sobre ellos. Vira ya había oído historias sobre los humanos, aunque nunca les había prestado mucha atención. Los humanos eran nuevos en la sociedad galáctica. Apenas llevaban unos años formando parte de ella. Antes de eso, casi nadie fuera de su planeta natal sabía de su existencia. Entonces, de repente aparecieron y todo cambió. Se rumoreaba una guerra de grandes proporciones. Algunos decían que los humanos luchaban contra un poderoso imperio que intentaba apoderarse de su planeta natal, y que, contra todo pronóstico, los humanos habían vencido. Nadie creía la historia completa. Sonaba imposible. ¿Cómo podía una especie tan nueva, tan desconocida, derrotar a un imperio que había existido durante 1000 años? Vira decidió que necesitaba saber más. No porque tuviera miedo, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía curiosidad por algo más que la supervivencia. Lo encontró 3 días después, sentado en la misma mesa del mercado, bebiendo de la misma taza de metal. Parecía estar esperando a alguien, aunque no había nadie sentado con él. Vira se acercó lentamente, sin saber qué decir. ¿Puedo sentarme?, preguntó finalmente. El hombre alzó la vista y la observó por un instante. Luego asintió y le acercó una silla con el pie. «Eres la chica de antes», dijo. No era una pregunta. «Vira», dijo en voz baja. «Me llamo Vira». «Ryan», respondió simplemente. Por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Vira no sabía cómo empezar, y Ryan no parecía el tipo de persona que hablara a menos que tuviera algo que decir. Finalmente, Vira formuló la pregunta que la había atormentado desde aquel día. «¿Por qué me ayudaste? No me conocías. No era asunto tuyo».
Ryan la miró fijamente durante un largo rato antes de responder. Porque nadie más lo haría, dijo. Y esa es precisamente la razón por la que alguien debería hacerlo. Vira frunció el ceño. Así no funcionan las cosas en la galaxia. Aquí la fuerza lo decide todo. Las especies débiles como la mía no reciben protección. Nos utilizan. Ryan se recostó en su silla con la mirada seria. La fuerza no se limita a los músculos o las garras, dijo. De donde yo vengo, lo aprendimos a la fuerza. Antes de que Vira pudiera preguntarle qué quería decir, Ryan se quedó callado de repente. Sus ojos se desviaron de ella, recorriendo con la mirada a la multitud que había detrás, como si buscara algo, o a alguien. ¿Ryan? Preguntó Vira, al notar el cambio en él. Aquí pasa algo, dijo en voz baja poniéndose de pie. En esta estación, la gente está desapareciendo. Llevo 3 días observando. A Vira se le encogió el pecho. Había oído rumores sobre trabajadores desaparecidos, sobre todo Fenari, pero nadie se lo había tomado en serio. Nadie lo hacía nunca. No estarás de paso, ¿verdad? Preguntó lentamente. Ryan la miró con semblante serio. No, dijo. No lo soy. Y en ese momento, Vira se dio cuenta de que aquel desconocido estaba a punto de cambiarlo todo. Ryan no dio explicaciones de inmediato. Miró a su alrededor una vez más, luego volvió a sentarse, con voz baja. Aquí no, dijo. Hay demasiada gente escuchando. Vira sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué quieres decir con que la gente está desapareciendo? Nadie ha dicho nada al respecto. Eso es porque nadie quiere decir nada, respondió Ryan. Faltan trabajadores, sobre todo Fenari, sobre todo gente a la que nadie echaría de menos, o eso cree alguien. Vira pensó inmediatamente en Toma, un joven Fenari que trabajaba cerca de ella en los muelles. 2 semanas atrás, simplemente dejó de aparecer. Todos supusieron que había encontrado un trabajo mejor en otro lugar, o tal vez que había dejado la estación. Nadie preguntó nada. Nadie preguntaba nunca cuando se trataba de Fenari. ¿Cuántos? Preguntó Vira en voz baja. Al menos 12 en los últimos 2 meses, dijo Ryan. Todos de tu especie, todos de los niveles inferiores. Vira se sentía mal. 12 personas. 12 vidas que nadie se molestó en buscar, porque la galaxia ya había decidido que los Fenari no importaban lo suficiente como para buscarlos. ¿Por qué me cuentas esto? Preguntó ella. Porque conoces esta emisora mejor que yo, dijo Ryan. Y porque creo que quieres la verdad, aunque sea peligrosa. Vira pensó en el lugar vacío que había dejado Toma en el muelle. Pensó en todas las veces que la seguridad había ignorado sus quejas, en todas las veces que a nadie le había importado lo que les sucediera a su gente. Algo en su interior, algo que había permanecido latente durante mucho tiempo, comenzó a despertar. ¿Por dónde empezamos?, preguntó. Ryan casi sonrió. La bodega de carga inferior, nivel 9. Ahí es donde se vio por última vez a la mayoría de los trabajadores desaparecidos. Esa noche, Vira guió a Ryan por zonas de la estación que la mayoría de los visitantes nunca veían. Pasillos estrechos, luces rotas, almacenes olvidados donde vivían y trabajaban los obreros más pobres. Era una parte de la estación que los ricos jamás visitaban y que las autoridades nunca se molestaban en patrullar. Encontraron la bodega de carga que Ryan había mencionado. Estaba casi vacía y silenciosa, salvo por un grupo de cajas sin marcar apiladas cerca de la pared del fondo. Ryan se acercó con cautela, observando cada sombra antes de avanzar. Estas no son cajas de estación, dijo, examinando las marcas. No tienen símbolos comerciales, no tienen códigos de estación. Alguien está transportando mercancía sin dejar constancia de ello. A Vira se le revolvió el estómago. En la galaxia, la carga sin registros generalmente significaba una sola cosa. Algo, o alguien, estaba siendo trasladado ilegalmente. Antes de que pudieran mirar más allá, se abrió una puerta al fondo de la bahía. Voces. Pasos. Ryan empujó a Vira detrás de una pila de cajas justo a tiempo.
Entraron dos alienígenas vestidos con uniformes oscuros que Vira no reconoció. Hablaban en voz baja, pero el agudo oído de Vira, una de las pocas ventajas que tenía Fenari, le permitió escuchar fragmentos de su conversación. El próximo envío estará listo para mañana. El comprador quiere un mínimo de 20. Objetivos fáciles. Nadie investiga cuando se trata de Fenari. A Vira se le heló la sangre. Miró a Ryan, y por primera vez, vio algo diferente en sus ojos. No había calma. No había serenidad. Ira, controlada y silenciosa, pero real. Los dos extraterrestres terminaron de cargar algo en un pequeño vehículo de transporte y salieron por una puerta lateral. Ryan esperó a que se hubieran ido antes de salir de detrás de las cajas. «Esclavistas», dijo en voz baja. «Están vendiendo a tu gente». Vira sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Durante todo este tiempo, su gente estaba desapareciendo, y no se trataba de mala suerte ni de trabajadores que se marchaban en busca de mejores empleos. Alguien se los estaba llevando. Los estaba vendiendo. Y a nadie a cargo de la estación le importaba lo suficiente como para impedirlo, porque las víctimas eran solo Fenari. «Necesitamos pruebas», dijo Ryan. «Pruebas suficientes para obligar a las autoridades de la estación a actuar, aunque no quieran». «¿Y si siguen sin hacer caso?», preguntó Vira, con la voz temblando de ira, no de miedo. Ryan la miró con expresión severa. «Entonces lo detendremos nosotros mismos». Se acercaron a las cajas buscando cualquier registro, cualquier cosa que pudiera probar lo que acababan de oír. Vira encontró un chip de datos escondido dentro de una de las cajas y lo tomó rápidamente. De repente, se oyeron pasos de nuevo, más rápidos esta vez. Eran más de 2 personas. «Alguien viene», susurró Ryan. Antes de que pudieran esconderse, una voz resonó desde la puerta, fría y segura. «Vaya, vaya. Mira lo que se ha colado en mi bodega de carga». Vira se giró y sintió un nudo en el pecho. En el umbral no había un guardia cualquiera. Se trataba del director Kess, el jefe de seguridad de la propia estación, la persona en la que todos confiaban para que los protegiera, y sonreía como si ya supiera que había ganado. El director Kess permanecía en la puerta, aún sonriendo. Detrás de él 4 guardias entraron en la bodega de carga, armados hasta los dientes. A Vira le temblaban las manos, pero sujetaba con fuerza el chip de datos, ocultándolo a su espalda. «Un humano y un Fenari merodeando por mi bodega de carga», dijo Kess acercándose. «Este es precisamente el tipo de problema del que advertí a mis compradores». «Tus compradores», repitió Ryan con calma. «Así que lo admites. Estás vendiendo gente». Kess se rió, sin siquiera molestarse en negarlo. «Nadie busca a Fenari desaparecida. Nadie presenta denuncias. A nadie le importa. Es el negocio perfecto». Miró a Vira con ojos fríos. «Deberías haberte quedado en los muelles, muchacha. La curiosidad es peligrosa para alguien como tú. ¿Alguien como ella?» Ryan se adelantó un poco a Vira, con voz firme. «Te refieres a alguien que vale más de lo que jamás comprenderás». Kess alzó la mano y los guardias avanzaron. «Llévenselos a los 2. El humano también podría valer algo, una vez que averigüemos qué es». El primer guardia se abalanzó sobre Ryan. Lo que sucedió a continuación duró solo unos segundos, pero para Vira fue como si el tiempo se hubiera detenido por completo. Ryan se movió con precisión, sin ostentación ni alardes. Desvió el ataque del guardia, usando el propio peso del alienígena en su contra. Un segundo guardia disparó un arma paralizante, pero Ryan ya se estaba moviendo, usando las cajas como cobertura y acortando la distancia rápidamente. No fue fácil. Un guardia logró golpear a Ryan en el hombro con una descarga eléctrica, y éste tropezó, apretando los dientes de dolor. Por un instante, Vira temió lo peor, pero Ryan no se detuvo. Aprovechó el dolor, manteniéndose agachado, barrió las piernas del guardia y lo desarmó de un solo movimiento. «Los humanos no pelean limpio», dijo entre dientes. «Nosotros peleamos con inteligencia».
Mientras Ryan se encargaba de 2 guardias, el tercero se giró hacia Vira esperando un blanco fácil. Se equivocaba. Vira había pasado toda su vida siendo subestimada. Conocía cada escondite en aquella bodega de carga, cada panel suelto, cada sombra. Se agachó tras una pila de cajas y, aprovechando su pequeño tamaño, se deslizó completamente detrás del guardia. Agarrando una pesada correa de carga del suelo, se la enrolló alrededor de las piernas y tiró con fuerza, haciéndolo caer al suelo. No era fuerza. Era todo aquello que, según la galaxia, los Fenari no poseían: velocidad, inteligencia y voluntad de contraatacar. Kes observó atónito cómo sus guardias caían uno a uno. «Esto es imposible», murmuró retrocediendo. Ryan, respirando con dificultad pero erguido, miró a Kes. «No es imposible. Simplemente es algo que nunca te esperabas». Kes sacó un arma de su cinturón y apuntó a Vira. «Si no puedo venderla, me aseguraré de que ya no sea un problema». Antes de que pudiera disparar, Ryan se interpuso entre ellos, recibiendo el impacto que iba dirigido a Vira. Se tambaleó, pero no cayó. El miedo de Vira se transformó en algo más, algo poderoso. Agarró el chip de datos y lo arrojó con fuerza, golpeando la mano de Kes y haciendo que soltara el arma. En ese mismo instante, Ryan acortó la distancia y puso fin a la pelea, desarmando a Kes por completo. La habitación quedó en silencio, salvo por la respiración agitada. Kes yacía en el suelo derrotado. Los mismos guardias que se habían burlado y amenazado a Fenari ahora eran incapaces de ponerse de pie. La noticia se extendió por la estación en cuestión de horas. Las autoridades finalmente escucharon, obligadas a actuar una vez que tuvieron ante sí las pruebas irrefutables. El chip de datos y los propios guardias de Kes como testigos. Kes fue arrestado. Los envíos ilegales fueron detenidos. Varios Fenari desaparecidos, entre ellos Toma, fueron encontrados con vida en un área de almacenamiento oculta, a la espera de ser vendidos. Los mismos extraterrestres que una vez se rieron de Vira en el mercado, ahora la observaban con otros ojos. El extraterrestre verde que la agarró aquel primer día la evitaba por completo, negándose incluso a mirarla. Vira ahora se veía más alta, aunque físicamente no había cambiado en absoluto. Lo que había cambiado era su interior. «No necesitabas que te salvara», dijo Ryan más tarde, mientras estaban cerca de los muelles observando cómo la estación volvía a su ritmo habitual de ruido y movimiento. «Te salvaste tú solo. Yo solo te di una razón para intentarlo». Vira sonrió, algo que no había hecho en mucho tiempo. «De donde yo vengo», dijo, repitiendo sus propias palabras. «No nos quedamos de brazos cruzados mirando. Ya no». Ryan asintió con una leve sonrisa. La galaxia va a tener que acostumbrarse a eso. Mientras Ryan se preparaba para abandonar la estación, rumbo a su próxima misión, Vira sabía una cosa con certeza. La galaxia había subestimado a los humanos, y ahora, gracias a él, lo pensarían 2 veces antes de volver a subestimar a los Fenari. La galaxia pronto aprendería que la fuerza no residía en las garras ni en el miedo. Residía en quien se negaba a apartar la mirada.